Muy bien, ahí está. Pues bien, jóvenes, buenas noches de nuevo. Gracias por la puntualidad. Y vamos a dar inicio. Antes de comenzar la clase que nos corresponde, me gustaría comentarles de que ya he calificado la actividad número 1, la que corresponde al mapa mental. Los felicito porque han presentado muy buenos trabajos. Se ve que siguen indicaciones, que están aplicando y siguiendo los criterios, empleando las herramientas que se les sugirió. Y yo por acá les voy a compartir un cuadro de notas para que vean cómo llevo yo de ordenado sus notas, ¿verdad? Ya registradas. Acá está. Entonces, para que estemos claros en ese sentido, pues aquí están todas las actividades que vamos a desarrollar durante el registro 1. Tenemos 2, 3, 4 actividades formativas y una actividad final que es la parcial, que equivale a un 50%. Entonces, estas notas, ustedes, la persona que envió la actividad en el aula virtual, tiene acceso a esa nota, tiene acceso también a los comentarios. Yo ahí les detallo por qué obtuvieron esa nota, en qué criterios fallaron. Recuerden que nos basamos en rúbrica. Estos instrumentos nos sirven muchísimo para que identifiquemos en qué hemos salido bien, en qué hay que mejorar. Por otro lado, también tengo varios de ustedes que no entregaron esas actividades. Tengo 4, 5, 7 personas que no me entregaron esa actividad. No me gustaría que se queden sin esa nota. Por lo tanto, aquellos que no la tienen, pues los invito a que me escriban. Me pueden escribir, ya saben, a través de un correo o en mensajes del aula virtual, y vemos de qué manera pues presenta esta actividad, no a base 10, hay que dejarlo bien claro, sino en otra ponderación, y de esta manera no van perdiendo estos puntos, porque créanme que después les va a hacer falta cuando ya entremos a temas mucho más fuertes. Así que han salido muy bien, los felicito de nuevo, hay que continuar así. Ok, no sé si tienen dudas, consultas hasta el momento sobre este primer punto, que es la primera actividad del mapa mental. Si tuvieran algunos problemas, algunas sugerencias. Por aquí aparece Ángel, escribí en el chat, dice: ingeniero, no sé si asunto mío, pero la pantalla la veo en negro. Ingeniero, no sé si fue también asunto mío, no se podía entender nada del micrófono al principio. El micrófono. Sí, se escuchaba distorsionado, pero al principio, fue al principio. Sí, yo espero que esta vez no me esté fallando tanto esa parte. Ok, Débora, veo que tiene levantada la mano, la escuchamos. Buenas noches, ingeniero. Quería consultarle referente a una actividad que había subido que en el foro, que también era de la segunda semana, o de la primera, no, de la primera, de referente a de software, hardware, las diferencias. ¿Esa ya la calificó o no era calificada? No, esa era más que todo formativa, no lleva una ponderación, pero sí necesito que participen en los foros. Buena pregunta, sí, en esta semana 3 sí hay un cineforum, ya se los voy a mostrar, en donde todos tienen que participar para poder obtener la ponderación de la actividad de esta semana. Esta actividad de la semana pasada estaba sencilla, pues solo se les pedía un documento PDF, una portada que yo les compartí, eh, el formato a utilizar. Luego, si podían adjuntar el mismo el mapa mental, buenísimo. Si no, pues agregaban el link o el acceso. Muchos hicieron eso, no tuve problemas, lo revisé. Y también la bibliografía, que era muy importante para mí saber que habían buscado de páginas pues veredignas o páginas bastante buenas, con información de confianza. No sé si hay otra consulta, alguna duda con respecto a la actividad número 1. Ok. Bueno, de ser así, para los que tienen 0 o 1, aquí les aparece un 1. Yo les muestro un 1
como una nota representativa, ¿verdad? Para no colocarle 0. Los invito a que cada quien sabe, ¿verdad?, quién no ha entregado esa actividad y se ponga en contacto conmigo, ¿de acuerdo? Ahora bien, me iré aquí al navegador en el aula virtual. Me confirma si pueden ver mi pantalla. Yo acá les voy a mostrar el aula virtual semana 3. Sí, sí se ve, ingeniero. Ok, perfecto. Sí, se logra ver. Bien, aquí tenemos semana 3, jóvenes. De igual manera tenemos la ruta de aprendizaje que, como les dije en la primera sesión, vamos a tenerla, nos va a guiar durante la semana. Luego tenemos las competencias que vamos a desarrollar justo a través de esta clase, que es sobre la lógica proposicional. Y también tablas de verdad. Vamos a conocer un poquito sobre eso. Luego tenemos las lecturas principales. Aquí hay un documento, yo les he compartido un documento o una lectura propia del aula virtual. Tenemos el enlace de la llamada. Y por acá tenemos también videos para reforzar lo que vamos a ver el día de ahora. Son videos muy interesantes y muy cortos sobre lógica proposicional y tablas de verdad y conectores lógicos. Muy bien. De igual manera tenemos foro de consultas. Aquí ustedes, pues yo los invito a que hagan, si tienen dudas, consultas, participen. Ustedes solo vienen acá, dan clic en foro de consultas, responden a lo que yo he colocado acá y ustedes pueden, pues, responder a eso y empezar a escribir, ¿verdad? Son consultas generales, puede ser que muchos de ustedes tengan las mismas consultas y así vamos solventando esas consultas, esas preguntas que vayan surgiendo. Luego viene la actividad, jóvenes. La actividad por esta semana, la semana 3, pues ¿de qué trata? Tenemos, acá les menciono, dice el siguiente video contiene documental Mentes Brillantes Steve Jobs versus Bill Gates, el cual emplearemos para participar en el CIDE Forum. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues es fácil, solo hay que tomarse un tiempo para ver ese documental, no dura mucho. Aquí lo podemos reproducir, dura alrededor de 44 minutos. Luego que lo hayamos visto de manera individual, yo aquí le coloco, deben de participar en este cineforum. Voy a hacer yo aquí, voy a cambiar a un rol como estudiantes, así como ustedes lo van a ver. Voy a bajar por acá. Y al llegar al cineforum, voy a ingresar acá. Veo las indicaciones. ¿Cuáles son? Pues ver el video adjunto de semana 3, el documental, de manera individual, responder a las preguntas y recuerden que esta actividad que yo les pongo corresponde al 10% al registro 1 y que la fecha límite para participar en este foro es el domingo 14 de febrero. Muy bien, entonces yo acá les coloco, ¿verdad? Debate, cineforo, ¿quién lo comenzó? Mi persona. Réplica significa cuántas respuestas se han generado a este tema. Por ejemplo, aquí ha respondido Ana Claudia Francisca Figueroa Durán. Voy a ingresar y pues acá aparecen las respuestas, ¿verdad? A las preguntas. Yo he colocado 5 preguntas, todas referentes al documental. La primera dice, ¿cuál fue el aporte tecnológico de Steve Jobs? La segunda dice, ¿cuál fue el aporte tecnológico de Bill Gates? La tercera, ¿para qué computadora personal fue el sistema operativo que diseñó Bill Gates? Ahí menciona, ¿verdad?, que Bill Gates diseñó un sistema operativo, pero queremos saber, ¿verdad?, para ver si en verdad han visto el documental, ¿cuál fue esa computadora? Como cuarta pregunta tenemos que con sus propias palabras, ¿por qué considera que tanto el hardware como el software son importantes? Y 5, ¿qué mensaje le deja el documental? Porque trasfondo tiene un mensaje muy interesante, no solo el saber de que ambos aportaron muchísimo a la tecnología de hoy en día. Así que, por ejemplo, acá Ana Claudia ya respondió. Muy bien. Entonces yo después, pasado el domingo, voy a empezar a leer sus respuestas y voy a empezar a ver quién participó, la calidad de respuestas y en base a eso les voy a colocar nota en mi cuadro de notas, ¿verdad? Así que eso es lo que tenemos para esta semana, jóvenes. De igual manera está bastante sencillo, no está complicado, no les va a tomar mucho tiempo. Como les dije, son actividades bastante sencillas, hay que aprovecharlas porque poco a poco van a ir viendo, ¿verdad?, que vamos subiendo de nivel
y hay que ir ganando esos puntos, no hay que dejarlos ir, ¿de acuerdo? Así que veamos, dudas, consultas sobre lo que les acabo de hablar en estos momentos de el contenido de la semana 3, jóvenes. ¿Está todo claro? ¿Tienen alguna consulta, alguna duda? Pueden levantar la mano o pueden activar el micrófono directamente. Todo claro. Ok, perfecto. Todo claro, ingeniero. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Dudas, consultas o todo queda súper claro? Todo bien, ingeniero. Ok, de acuerdo. Todo claro. Bien, entonces, si es así, pues vamos a pasar aquí a la clase del día de ahora. Por acá lo tengo ya listo. Me confirman si pueden ver ya mi pantalla, lo que es esta presentación, por favor. Sí se puede ver, ingeniero. Ok, de acuerdo, gracias. Pues bien, si recordamos un poquito, en la primera sesión que tuvimos fue una introducción, ¿verdad? Sobre todo para conocernos, para presentarnos. En la segunda sesión de la semana pasada, si recordamos, vimos generalidades de la lógica de programación, sobre todo cosas de computación, ¿verdad? Cosas básicas como qué es una computadora, qué es hardware, qué es software. Eh, Muchas cosas bien básicas, bien sencillas que sé que las manejan, pero es importante traerlas a recuerdo, ¿verdad? Porque de aquí en adelante necesitamos saber cómo es que funcionan las cosas cuando se trata de programación. Y ahora, para esta tercera sesión, tenemos un tema que ya nos va adentrando poco a poco a lo que es el desarrollar la lógica de programación. Necesitamos que nuestro cerebro vaya pensando de cierta manera, razonando, desarrollando una lógica que a futuro nos va a beneficiar cuando desarrollemos programas de software. Entonces, hay un tema muy importante en informática que es la lógica proposicional. A lo mejor algunos de ustedes ya han oído de este tema, de este contenido, ya han trabajado incluso sobre esto. Y qué bueno, ¿verdad? Para los que no, vamos a empezar de lo más básico, conociendo conceptos generales. Vamos a ver un par de ejercicios. Son cosas bien sencillas, pero hay que prestarle mucha atención. Puede sonar esta clase o puede ser muy teórica, pero no se trata de eso. Más adelante vamos a incorporar un par de actividades al final para ver qué tanto aprendizaje hemos logrado y sobre todo preparándonos para, desde ya, ¿verdad? Para el parcial, que ya estamos a mitad de registro 1 e irnos preparando, porque luego viene una guía de ejercicios sobre estos temas y qué mejor que nos quede bien claro cómo es que funciona. Muy bien, voy a comenzar por acá sobre lógica proposicional. Aquí menciona, ¿verdad? Esta clase yo se la voy a compartir después para que la puedan leer tranquilamente, pero el fin de la lógica proposicional es estudiar frases declarativas simples, es decir, enunciados, una oración, por así decirlo, tan simple como eso. Pero aquí menciona que son elementos básicos de transmisión de conocimiento humano. Puede ser tan sencillo una oración como yo me levanto a las 8 de la mañana o yo desayuno pupusas, por ejemplo, son oraciones, son proposiciones, pero ya vamos a ver en sí qué es una proposición porque tenemos que definirla. De manera informal, podemos decir que una proposición se define como una oración, ¿verdad? O algo que se considera verdadero o falso y que no puede descomponerse en otras frases. O es verdadero o es falso. Entonces,
Aquí es lo importante de la proposición es esto, que tenemos que determinar o tenemos que conocer si se trata de una proposición verdadera o falsa. Y hay muchas maneras para saber, ¿verdad? Y es ahí donde involucramos la lógica. Eso nos lleva a, pues, a definir un poquito más lo que es la proposición y también saber para qué nos va a servir. Porque se utiliza muchísimo en matemáticas un poco más discretas, matemáticas, por ejemplo, álgebra de Boole o en este caso, pues, para proposiciones, porque nos permiten crear afirmaciones, frases que tienen un sentido pleno. Aquí menciona que tales afirmaciones verbales o escritas las denominamos enunciados o proposiciones. Aparece otro concepto que dice que llamaremos de esta forma a cualquier afirmación que sea verdadera o falsa, pero no ambas cosas a la vez. Esta es como la característica principal que tiene una proposición o un enunciado, que o es verdadero o es falso, pero no puede ser ambos. Y por ser afirmación, no se vayan a dejar ir, por así decirlo, y que todo va a ser verdadero. Ojo con eso, porque muchos fallan en este sentido, porque piensan que como se está afirmando algo, es completamente verdadero. No es así, hay que analizarlo un poquito. Entonces, si tenemos claro que es una proposición, una oración, un enunciado, que tenemos que determinar, ¿verdad? Que si es verdadero o falso, tan sencillo como eso. Aquí aparecen algunos ejemplos. Dice, ejemplo, las siguientes afirmaciones son proposiciones. En el literal A tenemos, Gabriel García Márquez escribió 100 años de soledad. Podemos googlear eso, quién es García Márquez, un autor, si en verdad él escribió ese libro. Entonces, aquí viene la parte que podemos determinar si esta proposición es verdadera o falsa, pero no ambas, ojo. 6 es un número primo. Podemos pensar también en este ejemplo si es verdad. Si se trata de un número primo, tenemos que definir también o conocer qué es un número primo, de qué se trata. O por ejemplo, 3 más 2 es igual a 6. Ustedes pueden pensar si es verdadero, es falso, si esa afirmación es verdadera o falsa, mejor dicho. Literal, D, 1 es un entero, pero 2 no lo es. Entonces, aquí es donde viene el uso de la lógica, ¿verdad? El saber si lo que nos están diciendo es verdadero o falso. Aquí aparece una nota. Dice que las proposiciones se notan con letras minúsculas, como P, Q, R, S, T. Empiezan más que todo de la P. Y que este tipo de proposiciones se llaman simples. Es una sola proposición o una sola afirmación. ¿Por qué? Porque no las podemos descomponer en otras. Entonces, si se dan cuenta, estos 4 ejemplos son proposiciones simples que las podemos representar con letras. Toda la proposición, por ejemplo, en vez de poner una A, poner una P, una Q, y ya más adelante vamos a ver para qué es útil esto, por qué podemos representar toda una afirmación con una letra. Por ejemplo, si analizamos un poquito el ejemplo C, 3 más 2 igual a 6, vemos que es una afirmación falsa, porque no es así. 3 más 2 es igual a 5. O, por ejemplo, literal B, 6 es un número primo. Recordemos que un número primo es aquel número que es divisible entre él o entre la unidad. Entonces, 6 es divisible entre 3, divisible entre 2, divisible entre 1. Entonces, no corresponde a un número primo. No sé si hasta el momento todo está quedando claro con esta definición de proposición. Si tienen dudas, consultas, las pueden hacer en este momento.
De mi parte no hay, ingeniero. Ok, perfecto. Puede sonar un poco como les dije al principio, muy teórico, pero es importante que vayamos definiendo y que nos quede claro, ¿verdad? De qué estamos hablando. Voy a pasar a la siguiente lámina. Si tienen dudas, pues pueden activar su micrófono. Si levantan la manita por ahí, quizás no lo pueden alcanzar a ver porque cuando comparto pantalla no puedo ver esa parte de la interacción, pero voy a estar pendiente. Dice, ejemplo, las siguientes afirmaciones no son proposiciones. Ojo, ya vamos a ver por qué. Literal A, X más Y mayor que 5. Literal B, te vas, hace una pregunta. Literal C, compra 5 azules y 4 rojas. Y literal D, X es igual a 2. Pero aquí les hago la pregunta, ¿por qué las oraciones anteriores o proposiciones anteriores, bueno, perdón, las oraciones anteriores no son proposiciones? Porque no hay un verdad o un falso. No hay verdad o falso. Correcto, esa es una, ¿verdad? Que hay mucha incertidumbre, no logramos definir si es verdadero o falso. No lo logramos saber del todo. ¿Quién dijo eso? ¿O quién activó el micrófono? Yo. Ok, gracias Alejandro. Pero en sí, entonces, cuando nos referimos a una proposición, o es algo 100% falso o es algo 100% verdadero. Correcto, correcto. Si no estamos seguros, no se trata de una proposición, porque, por ejemplo, literal de x igual a 2. Si x es 2, pues es verdadero, pero si x tiene otro valor, por ejemplo, un 1, es falso. Entonces, se podría decir de que depende. Si depende de algo, ya no se trata de una afirmación, ya no se trata de una proposición. ¿Queda claro esta parte, jóvenes? Ese ejemplo es bastante claro. O x más y mayor que 5, o sea, eso puede variar dependiendo de los valores que tenga x y que tenga y. O si le preguntan, ¿te vas? No se sabe, ¿verdad? Habría que definirlo si en verdad se va o no se va. Entonces, al entrar en esa incertidumbre, deja de ser proposición, ya es otra cosa. Abajo menciona que desde el punto de vista lógica carece de importancia cuál sea el contenido material de los enunciados. O sea que podemos encontrarnos con enunciados que pueden tener, pues pueden ser largos, pero si empleamos la lógica no nos queda del todo claro, porque solamente nos interesa su valor de verdad, si es verdadero o si es falso. Entonces creo que si nos guiamos con eso nos puede quedar bien claro cuándo poder definir o cuándo saber en qué momento estamos tratando con una proposición. ¿De acuerdo? Ok, entonces continuando, tenemos que la parte de definir el valor de verdad. Aquí menciona que llamaremos valor verdadero o de verdad de una proposición a su veracidad o falsedad. Es como un concepto más global de una proposición. Queremos saber su valor, o es falso o es verdadero, su veracidad o falsedad. Dice, el valor de verdad de una proposición verdadera es verdadera y el de una proposición falso es falso. Entonces, esto es bien básico, bien sencillo, pero nos tiene que dar claro, ¿verdad? Desde el inicio. Aparece un ejemplo. Dígase cuáles de las siguientes afirmaciones son proposiciones y determinar el valor de verdad de aquellas que lo sean. Entonces, tenemos el literal A o el primer ejemplo que si se fijan ya tiene una P y 2 puntos. Significa que esa proposición, toda esa afirmación ya la podemos
simbolizar con una letra. Dice, existe premio Nobel de informática. Entonces, tendríamos que investigar un poco, o si ya sabemos si existe o no existe, y de esa manera decir, esa proposición es verdadera o esa proposición es falsa. Entonces, podríamos decir que sí, ¿verdad? Premios Nobel existen para muchas ramas de muchos temas, entonces podemos decir que la primera proposición pues es verdadera, o la proposición P es verdadera. Sobre todo se trabaja de esa manera. La segunda, el segundo ejemplo dice Q, dos puntos. La Tierra es el único planeta del universo que tiene vida. Vamos a ver, voy a apoyarme de ustedes para decidir el valor de verdad de esa oración, o sea, para saber si se trata de una proposición. Ortega Vaquerano, ¿está por ahí? Sí, y aquí estoy. Ok, Qué suerte. perfecto. Ayúdeme con el ejemplo del literal B, el que acabo de leer. Para usted, voy a empezar con lo siguiente. Si esa oración se trata de una proposición, sí o no, y si se trata de una proposición, ¿cuál es su valor de verdad? Espera, voy a leer todo. Es la que dice 5 más 7 es grande. 5, eso se refiere al DEVA. 5 más 7 es grande. no, el B de La burro. Tierra es el único planeta del universo que tiene vida. Si es Correcto. una proposición, porque es una afirmación, es 100% verídico. Seguro, Ah, no, del universo no, que no ¿verdad? es una afirmación, es cierto, no había leído la palabra universo, no podemos comprobarlo. Ok, excelente. Ojo con eso, ojo con eso. Gracias por participar, Ortega. Como decía él, en el universo nada nos asegura, o pueden investigar y me dicen, si el planeta Tierra, donde habitamos, es el único que tiene vida. Vida así como la que manejamos, ¿verdad? Aquí en este planeta, porque puede existir otros tipos de vida, ¿verdad? Entonces, a lo que voy de que esta proposición se podría decir que es falsa, ¿verdad? Que es falsa. ¿Por qué? Porque no nos asegura el saber eso, si es verdadero, si es el único planeta del universo. Luego tenemos el siguiente ejemplo, dice teclee escape para salir de la aplicación. Yo le pregunto, vamos a ver por aquí, vamos a hacer uso de la ruleta. Ángel Escobar, ayúdeme. Para usted, el literal C, ¿se trata de una proposición, sí o no? Para mí sí, ¿Por qué? porque pues depende cómo esté programada la aplicación, puede ser verdadero o falso que con esa tecla se salga de la aplicación. Pero lo que yo le pregunto es que me diga si se trata de una proposición, es decir, que si a esa oración usted le puede sacar un estado de verdad, si es verdadero o falso. Mm, Declare Usted mencionó escape algo, para depende de salir. la aplicación, ¿verdad? Pero como no sabe qué aplicación, Sí, entonces no sería porque puede ser ¿verdad? verdadero o falso a la vez. Correcto, correcto, muy bien. Excelente, vamos bien, vamos bien. Gracias, Ángel. Vale, veamos el otro ejemplo. Ayúdenme aquí, veamos quién escoge la ruleta. Mirna Romero. Hola, hola, Mirna. Ingeniero, fíjese que cuando usted activa la ruleta y habla cuando está la ruleta, se escucha como un eco. Lo que pasa es de que alguien quizás tiene activado el micrófono, pero no, todo lo tiene desactivado, Yo no lo escucho aquí. ¿verdad? Yo tampoco escuché. Sí,
Se activó el eco, pero cuando estaba hablando con el compañero anterior, creo que era Ángel. Sí, así fue. Ok. Veamos, Mirna está por ahí, sí. Mirna Romero. Hola. Hola, hola Mirna, buenas noches, ¿nos escucha? Sí, pero a mí se me escucha cortado. Sí, ha de ser por su conexión a internet, pero Sí, la logramos entender un desde poco. el teléfono. Sí, sí, la escucho, pero sí se escucha algo cortado. Ok, vamos a intentarlo. Dígame, el ejemplo D dice 5 más 7 es grande. Primero le tengo que hacer la pregunta, ¿eso se trata de una proposición, sí o no? Si me dice que sí, ¿por qué? Y no, también dígame por qué. Hola, hola. Mierda, nos escucha. Creo que tiene problemas de conexión. Bien, les voy a ayudar con esta. Si nos ponemos a pensar, 5 más 7 es grande. De entrada nos damos cuenta que no es una proposición porque carece de sentido. No está del todo definido porque podemos pensar una opción. Por ejemplo, 5 más 7 es grande, pero ¿de qué se trata? Si lo vemos, por ejemplo, en una familia, podemos decir que 5 niños más 7 niñas es grande, son hijos o cantidad de hijos es grande en una familia. Es decir, si una familia tiene 5 hijos y 5 niños y 7 niñas, pues ya es un número grande de hijos dentro de una familia. Vaya, pero ¿qué pasa? Si decimos 5 centavos más 7 centavos es una cantidad grande, veríamos que no, ¿verdad? Entonces, por carecer de sentido, no de sentido, sino que de contexto, que no está del todo definido, no nos permite decir que se trata de una proposición. Ni por lo tanto, por no ser proposición, no podemos decir que es falso o es verdadero. ¿Ok? ¿Todo claro con estos ejemplos, jóvenes? No sé si los he confundido un poco. Aquí, como les digo, tienen que pensar un poco, usar la lógica. Si tienen dudas, consultas, las pueden hacer sin ningún problema. Voy a pasar a la siguiente lámina. Luego viene la definición de una proposición compuesta. ¿Cómo Todo así? claro, ingeniero. Ok, perfecto. Gracias, Tasha. Veamos, tenemos proposición compuesta. Dice que si unimos dos proposiciones simples o más de dos proposiciones, n proposiciones, ya tenemos una proposición compuesta. Veamos el siguiente ejemplo. Dice que la matemática discreta es mi asignatura preferida y Mozart fue un gran compositor. Entonces, es una proposición compuesta por las proposiciones, si las vemos separadas, de la matemática discreta es mi asignatura preferida y Mozart fue un gran compositor. Muy bien, entonces, de entrada o de primer punto o primer paso nos damos cuenta que se tratan de proposiciones. ¿Por qué? O afirmaciones, porque dice la matemática discreta es mi asignatura preferida. Por ejemplo, si si se preguntan si es su matemática preferida, puede ser que para algunos sea verdadero, para algunos falso. Muy bien, o no puede ser ambos. Se trata de una proposición. Luego dice, Mozart fue un gran compositor.
Si investigamos sobre Mozart o sobre los que ya saben de Mozart, nos daríamos cuenta que sí, fue un gran compositor, entonces es una proposición y que es verdadera, si lo vemos de esa manera. Ahora bien, aparece otro ejemplo. Él es inteligente o estudia todos los días. Es una proposición compuesta por dos proposiciones. La primera, él es inteligente, que podemos decir que es verdadero o falso. Y también él estudia todos los días. Es una afirmación que puede ser verdadera o falsa, que está un poquito más definida. Entonces, en pocas palabras, lo que nos dice esta lámina es que podemos tener una proposición más compleja, con más de dos proposiciones individuales. Ahora bien, viene la parte de variables de enunciado. Ya definimos qué es una proposición, ya definimos que una proposición puede tener un estado de verdad o falsedad. Ya vimos también que podemos tener un conjunto de proposiciones en una sola que se llama proposición compuesta. Y ahora viene otra parte que es las variables de enunciado. Dice que en una proposición arbitraria con un valor de verdad no especificado, es decir, puede ser verdadera o falsa. Y menciona que en el cálculo lógico, para no escribir, por ejemplo, grandes enunciados, utilizamos variables, como que las letras P, Q, R, S, T, V, así, empezando de la P en adelante del abecedario, para simplificar. Ya más adelante ya nos estamos acercando y vamos a conocer por qué vamos a utilizar estas variables para hacer referencia a una proposición. Dice que toda variable de enunciado P puede ser sustituida, me comí la B, por cualquier enunciado siendo sus posibles estados, o verdadero o falso. Dice que el conjunto de los posibles valores de una proposición P lo representaremos en las llamadas tablas de verdad, ideadas por este señor, Ludwig Wittgenstein. Este señor fue el que trabajó bastante con la lógica de proposicional y pensó un momento que para hacer más eficiente este análisis, utilizar tablas que representen o hagan referencia a proposiciones e hizo mucho más fácil el análisis de este tipo. Ya vamos a ver qué son esas tablas de verdad. Me imagino que quizás algunos ya han trabajado con ese tipo de tablas de verdad. Las más comunes las podemos ver en electrónica con ceros y unos, pero aquí en lógica proposicional se trabajan con verdadero y falso. Si lo relacionamos con los ceros y unos en electrónica o en informática, nos vamos a dar cuenta que un verdadero es igual a un 1, un falso es igual a 0. Es como el análogo entre esa rama de informática, de matemática discreta, por así decirlo, y esta parte de lógica proposicional. Dice que la tabla de verdad de una proposición compuesta P enumera todas las posibles combinaciones de los valores de verdad para las proposiciones P1, P2, P3, P4 hasta Pn. Tenemos el siguiente ejemplo. Dice que si P es una proposición compuesta por las proposiciones simples P1, P2 y P3, entonces la tabla de verdad P deberá recoger los siguientes valores de verdad. ¿Qué significa esto? Es como si tuviéramos tres proposiciones y esas proposiciones tienen diferentes estados, verdaderos, falsos, pero aquí no los quiero confundir. Porque ya dijimos de que una proposición o es verdadera o es falso, pero puede tener diferentes estados o diferentes valores. Es lo que representa acá, por ejemplo, P1
tiene en un momento, por ejemplo, verdadero, 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 falso, falso, falso. Para P2, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso. P3. Entonces, esto se ha asignado como de manera aleatoria. No nos enfoquemos o no nos preguntemos que el por qué tiene esos valores, sino que es nada más para ejemplificar una tabla de verdad. Que arriba en el encabezado ponemos las variables, que hace referencia a una proposición, y los diferentes estados o combinaciones de los valores de verdad. Entonces, veamos. 3. Ingeniero, Hola, sí. me escribió Debbie y me dice de que se le apagó la compu, que por eso se ha salido, pero que ya se va a volver a meter. Ok, de acuerdo. Bueno, Gracias por avisarme. Ingeniero, aprovechando que preguntaron, disculpe, estas diapositivas están en la plataforma. Vamos a Sí, poder usarlas después para repasar. sí, claro, claro. Yo se la voy a compartir al finalizar la clase de ahora. Ah, ok, muchas gracias. Bueno. Va, entonces vamos a continuar por acá. Veamos, esto lo acabamos de ver. Si nos queda claro esa parte de tablas de verdad, vamos a continuar con la parte de conectores lógicos, que llega un momento en donde podemos trabajar, son como operadores, por así decirlo. En aritmética tenemos la suma, la resta, la división, la multiplicación. Entonces aquí en lógica proposicional se utilizan conectores lógicos que tienen una función similar a esas operaciones. Vamos a leer, dice, en lógica, un conector lógico o simplemente conectores es un símbolo, ojo, o palabra que se utiliza para conectar dos fórmulas bien formadas o sentencias, en este caso, proposiciones, ¿verdad? De modo que el valor de verdad de la fórmula compuesta depende del valor de verdad de las fórmulas componentes. ¿A qué se refiere esto? O sea que vamos a tener columnas individuales de proposiciones, entonces vamos a utilizar estos conectores para, la palabra lo dice, ¿verdad? Conectar dos proposiciones y obtener una tercera proposición, fruto de las primeras dos, por ejemplo, o si hay tres, ya vamos a ver esos ejemplos. Y dice que de manera informal, bueno, esto la definición ya la habíamos visto, de una proposición, aquí se me coló por acá. Los tipos de conectores lógicos, jóvenes, hay muchísimos, pero los más importantes o los que más se utilizan son estos: conjunción, disyunción, disyunción exclusiva, negación, condicional, bicondicional. Vamos a estudiar cada una de ellas y es donde ya empleamos las tablas de verdad. Y en las tablas de verdad vamos a ir pues ya usando la lógica para ir obteniendo resultados. Vamos a empezar. Bueno, aquí les menciono a qué me refiero con esto de los conectores lógicos. Tenemos en la primera columna, dice nombre de la conectiva o el nombre del conector. Luego tenemos una representación. Ojo, que esto nos ayuda muchísimo para no escribir la palabra negación, conjunción, sino que al utilizar símbolos simplificamos. Recuerden que queremos hacer el trabajo de manera más fácil, más eficiente. Y aparecen unos ejemplos. En negación, el primero se representa por el símbolo de un guión. Recuerden que la P es una proposición. Entonces puede ser un guión P, guión T, guión R, que es la negación de esa proposición. Ejemplos de frases en las que aparece, por ejemplo, o qué interpretamos a través de una negación. Es no P, dice, es falso P, no es cierto P. En pocas palabras, el conector de negación nos está diciendo que una proposición es falsa o no es cierta.
La está negando, en pocas palabras. Una conjunción, otro conector, lo representamos con este símbolo que está acá, que es como, son dos líneas, o cuando representamos, por ejemplo, un ángulo, por ejemplo, P y Q, lo podemos leer de la manera que diga P y Q, P pero Q, P sin embargo Q, P no obstante Q, P a pesar de Q. Entonces, en conjunción se podría decir que es como, lo conocemos como una I. Eso lo conocemos como una I. Por ejemplo, como el ejemplo que veíamos de que Mozart es un gran artista y mi matemática favorita es discreta. Ahí estamos utilizando la conjunción para unir, ojo, para unir dos proposiciones. La disyunción se conoce también como O, porque utiliza esa letra O, y lo representamos con ese símbolo, que es el inverso de la conjunción, y se lee o P o Q o ambos, o también se puede leer al menos P o Q, o como mínimo P o Q. ¿Qué significa esto? Que en disyunción, cuando habla de dos variables o dos proposiciones, podemos decir que podemos tomar una de ellas dos, o es P o es Q. Y luego tenemos condicional, que se representa con este símbolo, y aquí tenemos los ejemplos de frases, o cómo se puede leer. Si P, entonces Q, P solo si Q, Q si P, P cuando Q cuando P, Q es necesario para Q. Parece trabalengua, ¿verdad? Pero así es como se lee o se interpreta, que ya estamos condicionando el resultado de una representación. Y tenemos otro, el bicondicional, que se representa por estas flechas, así de esta manera, y dice P es necesario y suficiente para Q, P sí solo sí y solo sí Q. Entonces hay una doble condición entre ambas proposiciones. Entonces estos son los conectores lógicos con los que vamos a trabajar de aquí en adelante durante esta clase y la siguiente para ir armando tablas de verdad. No es complicado, puede sonar un poco confuso, pero creo que con la práctica lo vamos a dominar. Y aquí viene la explicación del primer conector, que es conjunción. Vamos a leer. Como les dije, esta clase es bastante teórica. Espero les vaya quedando claro. Dice, dadas dos proposiciones cualesquiera, P y Q, llamaremos conjunción de ambas a la proposición compuesta P y Q y la anotaremos, o esa tercera proposición se va a llamar P y el símbolo Q, P y Q. Esta proposición será verdadera, ojo, únicamente en el caso de que ambas lo sean. Esa es la condición, o ese es el único instante, momento en donde esa nueva proposición o la conjunción es verdadera. Entonces tenemos proposición P y proposición Q. Para P tenemos verdadero, verdadero, falso, falso. Para Q tenemos verdadero, falso, verdadero, falso. Va alternado. Entonces, si empleamos la conjunción en las dos proposiciones, nace una tercera proposición a través de la conjunción. Y si tenemos bien claro la condición para que sea verdadera, y es que va a ser verdadera nada más cuando P y Q son verdaderas, es esta que está acá arriba. De lo contrario, todas son falsas. ¿Por qué? Porque en ningún momento o no hay otra combinación, por así decirlo, en donde P y Q son verdaderos. Es lo que yo veo en mi tabla de verdad. Puede ser que en otra tabla de verdad puedan haber 2, 3, 4, n veces en donde P y Q son verdaderos y por lo tanto, al aplicar el conector conjunción, se convierte en verdadero. Entonces,
La clave acá está en tener bien claro cómo es que funciona cada conector, por ejemplo, en conjunción, que nos quede bien grabado, que va a ser verdadero siempre y cuando P y Q sean verdaderas. Me pueden preguntar, ingeniero, pero voy a tener, por ejemplo, más de 3 conjunciones. Sí, los van a tener. Y ahí van a tener que observar en qué combinación todas las proposiciones son verdaderas para que sea verdadero en la conjunción. Luego, todos los demás son falsos. Un falso que vean se convierte falso en la conjunción. Así de fácil, así de sencillo. ¿Les queda claro cómo es que trabaja este conector, jóvenes? ¿Dudas, consultas? ¿Algo que no les quede del todo definido? De mi parte, todo claro, ingeniero. Todo Por mi claro, parte, todo claro, ingeniero, gracias. Ok, perfecto. Me alegra que vaya quedando claro. Puede ser que sea mucho bla, 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 pero ya al momento de hacer los ejercicios tiene que quedar bien, bien definido para que le salga correcta la tabla de verdad. Muchos se han de preguntar quizás, ¿y para qué nos va a servir esto? Y yo les puedo decir de que estos ejercicios, aunque no me los crean, les va a ayudar muchísimo a desarrollar una lógica que más adelante la van a aplicar en la programación, a pensar, a detenerse, a usar más el cerebro, pues. Entonces ahí se van a dar cuenta. Muy bien. Tenemos otro conector que se conoce como disyunción. Vamos a leer la teoría y menciona que dadas dos proposiciones cualquiera, P y Q, ojo, puede haber más de dos proposiciones, 3, 4, 5, N proposiciones. Llamaremos disyunción de ambas a las proposiciones compuestas P o Q y las notaremos con ese símbolo, P y como una V, Q. Dice que esta proposición será verdadera si al menos una de las dos, P o Q, lo es. Ojo, aunque sea una de las dos tenga verdadera en su combinación, se convierte en verdadero en la disyunción. Dice que de acuerdo con la definición dada, se sigue que si una de las dos, P o Q, es verdadera, entonces P o Q es verdadera y que P o Q será falsa únicamente si ambas lo son. Su tabla de verdad es la siguiente. Recuerden que en disyunción, voy a regresar porque quiero decirles algo. En conjunción, si nos acordamos en la tabla, ¿cómo es que se lee? Se lee P y Q. Es como un juego de palabras en donde para que sea verdadero, P y Q deben de ser verdaderas ambas. En una combinación donde no se cumpla eso, la conjunción se vuelve falsa. Ahora, ¿qué pasa con la disyunción? Es lo inverso. ¿Por qué? Porque si lo leemos P o Q de esa manera, aunque una tenga verdadero, mi disyunción se convierte en verdadera. Veamos las combinaciones. Aparece en la primera combinación verdadero, verdadero. ¿Cuál es por así decirlo, la condición? Aunque una sea verdadero, yo ya tengo verdadero en mi salida. Digo salida en esta tercera columna. La segunda combinación es verdadera o falsa. Entonces se vuelve verdadero porque hay un verdadero en esa segunda combinación. La tercera combinación, falso o verdadero, igual se vuelve verdadero porque tiene un verdadero en la combinación. Pero, ¿qué pasa con la cuarta combinación? Falso, falso. Se convierte falso a través de la disyunción porque ninguna de las dos tiene verdadero. Entonces, de esta manera como tenemos la disyunción de dos proposiciones. Es lo inverso. Recuerden que es o, P o Q. Aunque una tenga verdadero, se convierte en verdadero. Ahora bien, tenemos la disyunción exclusiva. Es otro tipo de conector. Vamos a leer. Dice que dadas
dadas dos proposiciones cualquiera, P y Q, llamaremos disyunción exclusiva de ambas, a la proposición compuesta, P o Q, pero no ambos. Y la anotaremos con este símbolo que aparece una V y una línea. Esta proposición será verdadera, aquí me equivoqué otra vez, si una u otra, pero no ambas son verdaderas. Ojo, ¿cómo así? Dice que P y Q será verdadera cuando tengan distintos valores de verdad y falsa o falsedad, cuando sus valores de verdad sean iguales. Su tabla de verdad es. Aquí tenemos la tabla, ojo, hay que analizarla. Tenemos la primera combinación, verdadero, verdadero, y aquí tenemos falso. ¿Por qué? Porque en disyunción exclusiva es falso, perdón, cuando sus valores de verdad sean iguales. Recordemos cuáles son los valores de verdad, o verdadero o falso. Entonces, en estas combinaciones tenemos dos casos en donde esos valores de verdad son iguales. El primero, verdadero, verdadero, y el último, el cuarto, falso, falso. De esa manera tenemos que son falsos en la primera combinación y en el cuarto, y en los demás son verdaderos. ¿Por qué? Porque no cumple esa condición en donde sus dos valores de verdad son iguales. Ya hay una diferencia. Ya en la segunda combinación tenemos verdadero y falso, en la tercera tenemos falso y verdadero. Entonces se le asigna un verdadero en la disyunción exclusiva. Es como lo contrario, por así decirlo, de la disyunción. Sí. Podemos verlo de esa manera. O podemos verlo de que si tengo dos verdaderos, dos falsos, o si son, por ejemplo, tres proposiciones, tres verdaderos, tres falsos, ahí voy a colocar falso y las demás combinaciones van verdaderos. Lo podemos ver así para irlo armando más fácil. Luego tenemos la negación, es un conector muy fácil, es lo contrario, por así decirlo, una negación. Y se denomina o se utiliza a través de este símbolo que tenemos acá. Y la tabla de verdad es esta. Si es verdadero, la negación es falsa. Si es falsa, la negación es verdadera. Así de sencillo. Luego tenemos un ejemplo que involucra las proposiciones vistas anteriormente. Dice, construir la tabla de verdad de la proposición. Ojo, esta es una proposición ya compuesta. Tenemos una negación, paréntesis, una proposición P con una disyunción negada de Q. Entonces, no se asusten, hay que ir sacando poco a poco las proposiciones compuestas. Vamos a empezar con unas simples, P y Q, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Entonces, empezamos con la parte del paréntesis, de lo más interno. Es como aplicar una matemática. Recuerden que tenemos paréntesis, utilizamos o operamos de manera interna y vamos a manera externa. Sí, lo vemos de esa manera. Entonces, la negación de Q, pues es fácil. Solo invertimos lo que pasa a ser verdadero, pasa a ser falso, y lo que pasa a ser falso pasa a ser verdadero. Es lo que tenemos acá. Ahora bien, tenemos la disyunción de P o negado Q, negación de Q. ¿Cómo así? Entonces, para obtener tomamos los valores de P y los valores que obtuvimos negados de Q. Y recuerden que en este caso, en disyunción, veamos, verdadero, sí, es una conjunción, perdón, la conjunción de
de la proposición P con la negación de Q. Es decir, que tomo este y tomo esta columna. Entonces empiezo verdadero y falso. La conjunción es falso porque ninguno de los dos tiene verdadero. Luego voy verdadero, verdadero. La conjunción es verdadera. Falso, falso. Tengo falso, falso, verdadero, falso. ¿Por qué? Porque la condición para una conjunción que sea verdadera tiene que tener en las dos proposiciones verdadero. Ahora bien, ya tenemos esta otra proposición compuesta y nos pide la negación de la proposición compuesta que obtuvimos anterior. Fácil, jóvenes. Como es negación, solo le saco el inverso, por así decirlo. Lo que es falso pasa a ser verdadero y lo que es verdadero pasa a ser falso. Y de esa manera obtengo lo que aquí me pide. Ejercicios de esta manera vamos a resolver de aquí en adelante y también en el examen parcial. Yo les voy a pasar la siguiente semana unos ejercicios, unos ejemplos para que vayamos practicando. Incluso en el video que les he compartido en el aula virtual lo explica. Ingeniero, una pregunta. ¿Sí? En caso de los símbolos, no sé si va a haber un cuadrito aparte donde podamos observar acabar los símbolos, porque yo no los anoté, pero quería saber si, por ejemplo, ya sé que P es proposición, pero aquí hay un negativo Q o algo así. No sé si vamos a tener una tablita donde podamos ver en sí qué significa cada símbolo. Sí, de hecho, pues no tendría ningún problema con que la tengan, ¿verdad? Aunque no es tan complicado, pero si los pueden aprender de memoria, pues buenísimo. ¿Dudas, consultas, jóvenes, cómo es que obtenemos este resultado? Si tienen dudas, las pueden hacer ahorita para solventarlas. Yo diría todo claro, pero al menos por mi parte. Ok. Yo igual, por mi parte, todo claro. Lo único que me confunde son los símbolos. Sí puede tender a Yo también confundir. todo claro. Ok, perfecto. Creo que ya falta poco, creo que proposición condicional. Sí. En esta nos vamos a quedar, esta última proposición que veamos. Aquí está. Dice que se denota por este símbolo que es una flecha. A la proposición P se le llama hipótesis, antecedente, premisa o condición suficiente. Y Q se le conoce como tesis, consecuente, conclusión o condición. Esto es algo propio del conector. Dice que una proposición condicional es falsa únicamente cuando siendo verdad la hipótesis, ojo, la hipótesis, es decir, la P, la conclusión es falsa. No se debe deducir una conclusión falsa de una hipótesis verdadera. Esto es algo confuso, pero ya lo vamos a aclarar. ¿Cómo así? Primero tenemos que definir cuál es P y cuál es Q. Y que a la P la vamos a llamar conclusión y a la Q tesis. Tiene otros nombres, ¿verdad? Entonces, dice que una proposición condicional es falsa únicamente cuando siendo verdad la hipótesis, la conclusión es falsa. Es decir, solo hay un caso cuando tenemos una combinación de verdadero y falso, como tenemos en esta segunda combinación, es cuando es falsa la condicional. En los demás se vuelve verdadero, no importa las combinaciones que tenga, verdadero, verdadero, falso, verdadero o falso, verdadero. Ahí se vuelve verdadero. Únicamente es falsa cuando la hipótesis es verdadera y la tesis, o aquí menciona conclusión, que estamos hablando de Q, es falsa.
¿Cómo así, ingeniero? No lo entiendo. Vaya. Es de buscar la combinación donde P es verdadera y Q es falsa. Ahí es donde tenemos el resultado de F, de falso. Los demás se vuelven verdaderos. Entonces, así es como obtenemos el estado de verdad de ese conector. Entonces, veamos, ya vimos uno, 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 dos, tres, cuatro, si no me equivoco, como cuatro o cinco conectores. Ya con eso podemos empezar a trabajar y armar tablas de verdad un poco más complejas. Quedamos pendientes ahí con el conector bicondicional. Les digo que quedamos pendientes porque ya casi finaliza la hora de clase. Sí me gustaría saber si tienen dudas, consultas, jóvenes, antes de pasar a la actividad final, que es un Kahoot. Este momento, por si tienen dudas, consultas sobre la clase. Yo tengo una consulta Sí, sí, sí. con respecto a la actividad pasada, que si alguna inquietud que tengamos sobre la nota o sobre si no entregamos, podemos hacérsela por mensaje en la plataforma, en el campus. Sí, sí, lo pueden hacer y yo con gusto les respondo en el transcurso del día. Como les dije, no quiero que se queden sin esas notas, sin esos porcentajes. Más adelante puede ser que les haga falta y que mejor que vayan aprovechando desde ya sus puntos. Ojo, no les voy a recibir con base 10, base 9, ahí va a depender los días cuánto vayan pasando. Entonces vayan aprovechando, ¿verdad? Estas oportunidades. Así que si tienen dudas de la actividad anterior, háganlas. Si saben de alguien que no entregó, formen parejas porque en parejas se ha pedido que trabajen. ¿Alguna otra duda, consulta, jóvenes? Yo quería consultar que si nos podía mostrar la tabla de Excel para ver quiénes entregaron. ¿Quiénes sí? Veamos. Yo aquí tengo la tabla, pero cada quien sabe, ¿verdad? Mejor les digo quién no entregó. Por ejemplo, Josué Fernando, Ana Figueroa, Cristian Flores, Mayra Guevara, Diego Rivas, Brandon Urrutia y Miguel Valladares. Puede ser también que sí trabajaron algunos de ellos bueno, yo califiqué todas las entregas, pero no aparecían sus nombres. También es importante que vayan completos. Si tienen dudas o consultas, me pueden escribir, no hay ningún problema. Solo que si esa tabla sí no se las puedo estar compartiendo, porque eso es un poco más para el docente. Ahí tiene una pregunta, Débora. Dígame, Ok, Débora. ingeniero, muchas gracias. Bueno, Josué. Ingeniero, una consulta para efectos de saber cómo vamos con nuestras notas. ¿Cuándo las estarían subiendo o es hasta que se acabe todo el trimestre? Fíjese que, veamos, hay dos métodos, pero el problema es que en el aula virtual les va a aparecer una nota donde ya les digo, porque hay muchas actividades que se van a entregar en parejas. Significa que, como yo les he pedido que si se trabaja en parejas, solo un integrante lo envíe, el otro le va a aparecer cero, pero no se asuste, porque yo llevo el registro después en el sistema propio de la universidad, yo les ingreso la nota y hay un momento donde yo las cargo. Ustedes las pueden ver antes que yo las termine de enviar, es decir, cargar totalmente y podemos hacer correcciones. Lo que podemos hacer es lo siguiente: si alguien tiene dudas, consultas, yo le puedo compartir sus notas de la tabla que yo llevo. Pero en el caso que tengan consultas, porque cada quien debe de saber cuánto va sacando las actividades, cuánto va acumulando, entonces podemos trabajar de esa manera. No hay ningún problema.
Otra consulta, Débora, no sé si quedó claro. Ingeniero, pero esta actividad sí es individual, ¿verdad? La de esta semana, sí, la del Cineforo. La participación es individual, donde ya les digo también que no solo copien y peguen, me refiero a que puede ser de que ven alguna respuesta bien completa, ¿verdad? Voy a copiar y pegar lo mismo. Ojo, yo voy revisando, voy leyendo, créanme, y si encuentro algo igual, pues le voy a anular la actividad. Me voy a sentir mucho, pero sí es importante que vayan empapándose a través del documental y vayan razonando. Así que sí, es individual. ¿Alguna otra duda, consulta, jóvenes? Sugerencias incluso, no sé cómo están tratando con otras materias, qué podemos mejorar, qué podemos cambiar para que sea más dinámica. Sí me gustaría que sea más dinámica la participación de ustedes dentro del aula. Para la semana 4 voy a implementar por ahí quizás alguna otra herramienta virtual para que participen, ¿verdad? Porque por rato sí que los siento muy apagados en ese sentido. ¿Alguna otra duda, consulta? Así pasamos al Kahoot. Por el momento no, ingeniero. Bueno, Bueno, por el momento no, ingeniero, pero muchas gracias. bueno, ok, perfecto. Ya van a ver que de aquí en adelante ya no va a ser pues tan aburrido, por si lo ven así, estas clases tan teóricas. Ya vamos incorporando más, un poquito más de análisis, más de lógica, que es lo que demanda la materia. Bueno, les quiero preguntar, y escríbanme en el chat si gustan, si ya, bueno, si la mayoría, quién ya ha jugado un Kahoot, quién sí, quién no, escriban sí, no, no hay ningún problema. Sí me gustaría saber más o menos cómo andan. En inglés jugamos. En inglés, ¿verdad? Sí. Vale. Aquí les queda cargada la clase. O de hecho creo que fue en mate que jugamos. Pero sí, yo creo que todos lo vamos a usar. Ah, pues si ya jugaron en otras materias, no hay ningún problema, aunque ahí puso María José no, Sasha no, significa, quizás no han entrado a clase estas niñas. Dice Diego no, Romero no, bueno, la mayoría veo que sí. Bien, para los que no saben, Kahoot es una aplicación, es una página web, pues donde el docente o cualquier persona puede crear juegos. Un cuestionario se vuelve como un juego, por así decirlo, y en tiempo real podemos ver las respuestas y ver cómo va esa puntuación. Es bien divertido, la verdad. Entonces, ¿cómo es que se juega o cómo es que vamos a participar? Yo aquí, si pueden ver en pantalla, aparece join at www.kahoot.it. Es una dirección. Yo se la voy a compartir aquí en el chat de la llamada. Ustedes de preferencia pueden utilizar el teléfono, pueden en el navegador escribir kahoot.it y esperan a que les cargue una página. En esa página les va a pedir un PIN para ingresar al Kahoot que yo he preparado. Ese PIN es un número. Aquí se los comparto también en el chat, que es el número 2078536. Entonces, les va a aparecer algo así, Kahoot Game PIN. Copian el PIN, le dan Enter, les va a pedir un nickname. Por ejemplo, yo voy a poner Levi y le dan OK Go. Entonces, yo aquí voy viendo el registro de quienes van participando. Veo que hay varios ya. Tenemos Jair, María José,
Cristian Paz, Carlos Muñoz, Ricardo, Levi, Alejandro, Stanley. Entonces, metámonos todos, jóvenes, cerramos la clase con esta actividad y ojo, la persona con el mayor puntaje, ojo, con el mayor puntaje va a tener un punto completo para el parcial de este primer registro. Así que pilas y son preguntas de lo que hemos visto en esta clase del día de ahora. Entonces, metámonos todos, por favor. En lo que yo termino de cargar bien esta clase por acá para que ya quede lista. Veamos, ya van 18 participantes y aquí en llamada yo tengo 23, faltan 5. Metámonos todos, porfa, participemos. Está fácil, solo se van al navegador, de preferencia el teléfono, porque en mi pantalla o en la pantalla que yo les estoy compartiendo van a ver las preguntas y en el teléfono van a ver nada más las respuestas, o las posibles respuestas, mejor dicho. Aquí les queda la clase, jóvenes, y ahora. Bien. 19. ¿Alguien que no haya podido ingresar y necesita ayuda? Sasha, veo que Sasha no está el nombre de acá, sí está María José. Ingeniero, yo quería hacer una pregunta, no referente al juego, pero quería hacerle una pregunta. ¿Cuándo vamos a tener el primer examen parcial? ¿Cuándo? Pues dentro de 3 semanas, si vemos el calendario. Ok. Sí, da cuenta, 3 semanas a partir de ahora. Gracias. Estaremos haciendo el primer parcial. Bueno. 19. No sé si alguien más tuvo problemas para ingresar, si no, arrancamos. Más que ya son las 8. Vamos a arrancar. Entonces, una vez yo le dé Start, va a empezar a mostrar en la llamada, en esa pantalla que les estoy compartiendo, la pregunta y ustedes, donde se hayan conectado en el Kahoot, van a tener que responder. Así que, aquí vamos. Ah, ojo, y es con tiempo. Vale. Ahí está. Dice, selecciona a la persona que ideó las tablas de verdad. Aparecen 4 respuestas: Bill Gates, Isaac Newton, Morgan Freeman o L. Wittgenstein. Respondan rápido. Aquí gana el que responda rápido y el que responda con la respuesta, valga la redundancia, correcta. Bien, se acabó el tiempo. Veamos. La respuesta correcta es la azul, L. Wittgenstein. Y 4 personas dijeron que era Bill Gates, 14 que acertaron y una dijo que Morgan Freeman. Bien, vamos a ver. ¿Quién fue el ganador de esa primera pregunta? Pues Carlos Muñoz va a la cabeza con 920 puntos. Luego tenemos a Rebeca Blanco en segundo lugar con 887 y a Boris Hernández con 882. ¿De dónde salen estos puntos? Pues es en base al tiempo, a qué tan rápido respondan. Ah, yo estoy en PC, ya la regué. Si empezaron mal, pueden levantarse, pero ojo, es de meterle. Aquí vamos entonces con la siguiente. ¿Verdadero o falso? Una proposición es cualquier afirmación que sea verdadera o falsa, pero no ambas a la vez.
Respondan rápido, rápido y acertadamente. Una proposición es cualquier afirmación que sea verdadera o falsa, pero no ambas a la vez. 3, 2, 1. Y la respuesta correcta era true, verdadero. 2 dijeron que false. Vamos a ver cómo va la tabla. A la cabeza va Carlos Muñoz. ¿Y quién es Carlos? Vamos a ver aquí en la foto. Carlos Muñoz, buénale Carlos, va a la cabeza. Luego viene Stanley R, subió con 1817, le va pateando la cola ya a Carlos Muñoz. Y en tercer lugar viene Alejandro Ponce con 1795. Subió Fabricio y Ricardo. Bien, entonces aquí viene la última pregunta, la decisiva. Esta es la guerra. El ganador se lo lleva todo, así que ¿están listos? Aquí vamos. Es un quiz. ¿A qué conector lógico corresponde el símbolo ese que aparece ahí? ¿A qué conector lógico? Negación, conjunción, proposición o disyunción. Bien, 12 personas acertaron. Dijeron que conjunción, una dijo que negación, 2 que proposición y 5 que disyunción. Y pues bien, veamos la tabla. ¿Quién fue no es el ganador? En tercer lugar quedó Yo digo que medio punto para el segundo lugar. Y el primer lugar es Carlos. No. Bien, Carlos. Buen trabajo, buen trabajo. Y pues, espero les haya gustado. Ingeniero, yo considero que hubiera sido una más larga. ¿Más largo? Sí, pues sí, muy poquito. Sí, es cierto, más largo. Sí, bueno, opino lo mismo. Caleb va a quedar en el último lista, también tiene un punto más por participar. Yo considero que un punto para todo el podium. Vamos a hacer para los así. que queden en el top 5, un punto. No, voy a tomar esos 3. Carlos Muñoz. Lo voy a buscar aquí. Carlos Muñoz. El apellido Muñoz no lo encuentro. Estoy después de Moreno Santos. Moreno Santos. La fila 30. Aquí está. En la nota de examen parcial, pues se ganó un punto desde ya. Si se saca 9, ya tiene 10. Alejandro Ponce. Veamos, le voy a dar medio punto. Alejandro Ponce. Aquí está. Ponce Duarte, ¿verdad? Medio punto. Es decir, que si se saca 9.5 en el parcial, tiene 10. Y Stanley, ¿dónde está Stanley? R. Justo después de Alejandro. No, hombre, el último era. Mentira, estoy fregando. Quiero ver. ¿Cuál es su apellido, Stanley? El número 33 es Ramírez. Aquí está. Le voy a dar punto 3, vaya. Si saca 9.7, llega al 10. 0.25 para el top 5. ¿Qué les pareció la actividad? ¿Les gustó? ¿No les gustó? Sí, pero deberían de haber más ganadores. Sí, pero hubiera sido mejor, más largo quizás. Es por cuestión del tiempo, no creía que me alcanzara tanto, pero es más, ya nos pasamos. Vale, aquí queda la evidencia que ya tienen esos puntos. Me acuerdo. Y se puede poner a los primeros 10 lugares después. No, tampoco. No es pachanga, ¿va? Bien, quedemos así, jóvenes. Vamos a finalizar la sesión. Tenemos la 8:05. Perdón por los 5 minutos que les he robado. Les agradezco por estar presentes, por continuar acá con las clases, a echarle ganas. Ya empezamos a ver un poquito más interesante esta materia. Así que ánimo. Cualquier cosa, cualquier consulta me pueden escribir. Y
no dejen todo para último momento, porque recuerden que también tomen en cuenta la puntualidad. Así que voy a finalizar aquí con la grabación. Ahí está. Luego les comparto